Me presento, soy Pascal, soy el country manager de sensacine.com. No somos tan conocidos como Idealista ni como Atrápalo, llevamos solo un año. No sé si habéis entrado en la página, algunos sí, si la conocíais, ¿no? Ahí estamos. En mi caso personal, emprender en la red, la empresa no es mía, soy un trabajador. La decisión de emprender, en mi caso, fue, bueno, yo llevaba la vida, vamos a decir, clásica de casado, hijos, hipoteca, en una multinacional así establecida. Lleva mucho tiempo y me llamaron para proponerme un proyecto en España. Iba a estar solo, sin oficinas, sin gente, la página ni siquiera iba a estar montada, ni sabíamos ni el nombre, ni dónde íbamos a estar, ni siquiera si vamos a tener éxito, ni si vamos a poder empezar, y acepté el reto. Y os voy a contar un poquito por qué, porque como estamos intentando internacionalizar el éxito del grupo Allocine. Allocine lleva existiendo 15 años en Francia, es una referencia absoluta. O sea que si en Francia hay 65 millones de habitantes, todos los meses 7 millones de personas entran en Allocine para programar su próxima salida al cine. Es decir, que el segundo competidor que tiene en Internet tiene 5 veces menos de visitantes, tiene el dominio absoluto. Son 200 millones de páginas vistas al mes, que es una barbaridad. Son 30 millones de trailers vistos, o sea que si la gente cuando va al cine o si quieres ver un trailer nuevo, entras directamente en Allocine. Una empresa que lleva 15 años, fue a punto de desaparecer, en este caso no por la empresa en sí misma, sino por el socio, que en algún tiempo era Vivendi, y Vivendi pues, iba muy mal económicamente y empezó a cerrar todos los negocios que no le interesaban en aquel momento. Una parte de la plantilla compró Allocine, pues hubo una reducción de gastos, de plantilla, y remontaron el negocio con una idea de promocionar el cine a través de integraciones de publicidades que os enseñaré luego. Y el resultado de todo eso fue hace 3 años, se vendió la página a un fondo de inversión americano por 120 millones de euros. O sea que de ahí el proyecto de expansión internacional. Es una misión muy simple, es ofrecer al internauta cuanta más información posible sobre cine y serie de televisión. Es para programar tu próxima salida al cine y para eso te voy a dar la mejor cartelera, la mejor ficha posible, las sesiones, el casting, el director, sinopsis, trailer, todo lo que tú quieras, entrevistas exclusivas, luego llegas a hacer pactos con grandes distribuidoras, pues en premicia, tal película, etc. O sea, todo lo que necesitas saber para ir al cine lo tienes que hacer conmigo. Les va también en Francia, que han decidido internacionalizar. ¿Por qué? Porque más o menos todas las grandes películas se estrenan en todos los países. Batman, incluso grandes películas, incluso se estrenan a la vez. Son las propias distribuidoras que lanzaron la idea en una conferencia en Los Ángeles y dijeron, oye, ¿y por qué no internacionalizáis eso? Y así yo algún día pues, llegaré a hacer pues, una campaña mundial a la vez en Internet con tu soporte. Y además Internet, pues con los formatos, Internet la gran ventaja comparando con el papel, pues los formatos se mueven, añades el video, puedes hacer cosas muy impactantes y al mundo del cine le gusta mucho. Puedes hablar de las películas con antelación, difundes los videos en varios canales y de ahí un poquito esta idea de internacionalizar. Es un modelo de negocio muy, muy sencillo. Es la mayor audiencia posible con los mejores formatos publicitarios. Si nosotros todo el día nos pasamos el día mirando la audiencia, de dónde viene, qué es lo que la gente mira, qué tipo de película. Intenta ser muy mainstream porque tienes que hablar de todo el mundo a la vez. Pero la idea es realmente, si haces un dossier, si te vas a hacer un especial, yo qué sé, Johnny Depp, y pones 50 fotos, intentando que la gente haga clics las 50 veces, y ves que la tercera foto ya la gente desconecta, malo, chao. O sea, has perdido tiempo y dinero. Realmente lo que interesa es que la gente entre. Cuando hablas de 7 millones de visitantes únicos al mes y 200 millones de páginas vistas, es una barbaridad, porque vas a ver, por ejemplo, en España ves El Mundo dice, sí, yo tengo 13 millones de visitantes únicos o los que sean, pero realmente ¿cuántas páginas tienen? Muy pocas. La gente hace clic, a ver qué pasó, y se va. O sea, que su nivel de publicidad es malísimo. O sea, nosotros lo que intentamos, no, la gente se quede, que navegue, que vea lo máximo de cosas posibles.
Y cuando digo adaptar la razón de la publicidad, nosotros lo que estamos intentando en cada país donde estamos, por ejemplo, en Francia está el poder que es Warner que llama directamente a Alucine y dice, oye, pues quiero una campaña en Alucine. ¿Qué día me propones? O sea, Alucine mira al calendario y dice, pues mira, no, yo no puedo. Pues, cambian las fechas incluso de estreno en función de eso. Y hay un trato directo, pues hacen su pequeña cocina entre ellos. En España, como nos estamos encontrando que Warner, a nivel editorial, sí, te recibe, hablas con ellos, todo el contenido que tú quieras, pero a nivel de publicidad no quieren saber nada. Yo tengo una central y habla con mi central si quieres algún tipo de campaña. La central te recibe, pero tú no tienes una red que te representa. Entonces, no, yo no puedo trabajar contigo si no tienes a nadie que te represente, porque hay 50.000 soportes en Internet en España y claro, es imposible si no gestiona. Entonces, constantemente, cualquier proyecto de internacionalización vas a tener que estar adaptando a la cultura del país, que es un punto fundamental. Dicho eso, dices, bueno, soy Alucine, soy el número 1 en mi país y voy a intentar internacionalizar el negocio. Es como el caso de Idealista, que está ahora intentando buscar un tipo de país. Nosotros, en nuestro caso, el modelo no es viable en cualquier país del mundo. Bueno, para empezar, no todos los países tienen el mismo tipo de conexión a Internet. No sé si sabéis, en España, por ejemplo, España es apenas el 50% de los hogares conectados, pero tienes países donde todavía es menos. O sea, que no vas a lanzar un negocio en un país donde la gente no se conecta a Internet. Luego, en nuestro caso, nosotros lo que queremos es hablar de cine. Hay muchos países donde el cine, o sea, son países con tan poca población que realmente no hay mercado de cine. Hay algunos países ni se estrenan las películas dobladas al idioma, se estrenan directamente en versión original, tipo Dinamarca, ni se complican la vida, es muy poca gente, no merece la pena, es demasiado costoso.